Lamentablemente, esa autonomía administrativa y financiera al último es usado de manera excesiva y abusiva. Buenos días, Karina, y saludos a todos los amigos de Éxito. Muchas gracias. Este bono que ellos mismos se lo dan, lo firman, eh, es, primero me imagino que debe ser legal. ¿Es legal? Bueno, el Congreso de la República, como ya lo he mencionado anteriormente, goza de autonomía conforme al artículo 94 de la Constitución. Tiene una autonomía reforzada en el ámbito administrativo, financiero y económico. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República tiene una función muy relevante, que es la de control político del gobierno. Entonces, el diseño constitucional nuestro ha establecido que tenga una autonomía administrativa para que no sufra ninguna presión de parte del gobierno para ejercer esa función relevante de control político. Lamentablemente, esa autonomía administrativa y financiera al último es usado de manera excesiva y abusiva y inclusive en la política de personal, que es el caso específico que estamos hablando, donde los congresistas se han dado un bono, pero simultáneamente también los trabajadores se han dado un bono de USUIT, justamente aprovechando esa autonomía o haciendo mal uso de esa autonomía. Y esa autonomía les da estas prerrogativas. Lamentablemente, este bono es a título, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, ha sido a título de liberalidad. Vale decir, es una donación que el Congreso les hace a sus propios trabajadores. O sea, no es un bono que esté en función a la productividad de sus trabajadores, o en este caso a los parlamentarios, a la productividad de sus Exitosa. parlamentarios, sino es dado a título de liberalidad y por supuestamente, entre comillas, las recargadas labores que ellos tienen. Sin embargo, En obviamente, los dos esto casos es solamente igual, evidencia, doctor Reina, en los dos casos es sí, una donación. claro, un mono a título de liberalidad que se le da y se lo ha ampliado tanto para trabajadores como para congresistas. Esto creo que es una deformación del concepto que tienen de la administración, porque dar un bono a título de liberalidad es pues en una empresa privada, ¿no es cierto? No, pero en el caso del Estado, los recursos que se asignan al Congreso son recursos que provienen de todos los peruanos, porque provienen de los impuestos. Y quiero llamar la atención siguiente. Por ejemplo, en el año 2007, el presupuesto del Congreso de la República alcanzaba menos de 300 millones de soles y hoy, este año, estamos hablando de 928 millones de soles. Se Y en triplicó. el rubro de planilla de personal, por ejemplo, se ha casi cuadriplicado el presupuesto, porque en el año 2017 el rubro de personal tenía 154 millones de soles de presupuesto y hoy tiene 670 millones de presupuesto. Entonces vemos que casi se ha cuadriplicado el presupuesto en el rubro de personal y en el rubro de viajes se ha duplicado en esta gestión. Entonces yo creo que estamos presenciando lamentablemente ante una clase política insensible. Estamos Insensible y ante una recesión angurrienta. económica, así es, una recesión económica declarada oficialmente por el gobierno y sin embargo estamos dándonos bonos, etcétera, que no están vinculados a la productividad del desempeño laboral de nuestros señores congresistas o los trabajadores del Congreso. Y hay que recordar que el Congreso de la República, los trabajadores están sujetos al régimen laboral 728, régimen privado, y por tanto reciben 16 sueldos al año. Adicionalmente, Exitosa. reciben por refrigerio 2.500 soles y también reciben una suma similar por bonos sindicales. Entonces estamos hablando que sobre el sueldo están ganando alrededor de 4.000 soles adicionales. Entonces Por yo creo favor, que yo quiero eso de ahí, detenerme ahí. 16 sueldos. Yo me quedé corta. Yo dije en la introducción 14 sueldos. ¿Por qué 16? Si están los 12 por, sueldos del año, más las gratificaciones y más las vacaciones. Así es. lo que sucede es que en el caso del Congreso de la República tienen obviamente las 12 remuneraciones más gratificaciones de julio y diciembre, pero adicionalmente tienen el bono por escolaridad, que Ah, equivale, la bonificación por escolaridad que equivale a un sueldo, un y sueldo. tienen la bonificación por vacaciones que equivale a otro sueldo. Entonces, pues, tenemos 16. Ahora, si a esto sumamos la CTS, que también equivale a otro sueldo, en la práctica tendrían 17 sueldos al año. Entonces, y adicionalmente, como les Los digo, tienen un bonos bono de y más refrigerio, refrigerio. tienen un bono sindical y tienen estos bonos extraordinarios dados a título de liberalidad que
denotan, como vuelvo a decir, una insensibilidad de la clase política y ahora lo están haciendo extensivo a los congresistas, Es un negocio lo trabajar en cual el no se Congreso de la acostumbra. República. Es un negocio. Dígame, doctor, ¿quién es la institución llamada? Porque los congresistas no tienen conciencia. Son los más odiados de todo este país. Dígame, ¿quién es la institución llamada a poner orden? Porque ellos tienen, pues, la autonomía para hacerlo. Pero hay alguien que tiene que decir, la Contraloría, la Fiscalía, decir, esto no está hecho para que tú te vuelvas más rico. Estamos en austeridad, se supone. Entonces, ¿quién tiene que poner aquí un ya, para? Bueno, en nuestro sistema constitucional, el organismo que se encarga de ejercer el Exitosa. control administrativo de todas las entidades públicas en general, incluyendo el Parlamento, es la Contraloría General de la República. Tiene que haber un control administrativo de la justificación, de la racionalidad de estos bonos, porque como te vuelvo a repetir, están entendiendo que es un patrimonio de los que administran, porque los dan a título de liberalidad, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí denota, como te vuelvo a repetir, una desvinculación con el sentir ciudadano. Y lo que es grave aún, acabamos de ser testigos que la semana pasada se ha aprobado en primera votación la reforma del Parlamento restableciendo el régimen bicameral. Entonces, obviamente este tipo de acciones solamente contribuyen a restarle legitimidad a esa reforma política que Claro, según los especialistas obviamente es es lo mejor, necesaria ¿no? porque soluciona los problemas de su representación, mejora la calidad y la oferta política en el Parlamento. Sin embargo, este tipo de acciones solamente le quitan legitimidad a esa reforma, porque toda reforma constitucional, por más importante que sea, no solamente debe ver el aspecto formal, que es el procedimiento que sigue la reforma constitucional, sino también debe tener una cuota de legitimidad, de respaldo ciudadano. Nosotros hemos Y ellos visto ya no que lo tienen. justamente el día que se debate esta reforma constitucional importante, a pesar de ser impopular, es importante. Sin embargo, ese mismo día se hace público que también estaban dándose un bono para sus trabajadores. Entonces, eso le quita legitimidad y eso obliga también a hacer otras reformas indispensables para que la reforma política que se ha iniciado en primera votación no sea la duplicidad o el doble de los problemas o el doble del descrédito o el doble de la legitimización del sistema político. Tiene que estar acompañada de otras reformas políticas como la renovación parcial del Parlamento, permitir la renuncia parlamentaria, permi Exitosa. permitir la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta electoral, etcétera, unas reformas en el sistema de financiamiento público, porque hoy recuerden que nuestra clase política sentada en el Parlamento te recibe 78 millones de soles por financiamiento público directo. Es necesario mejorar ese financiamiento público para que haya mejores controles. Es mejorar también el sistema de representación, ¿no es Sí, de cierto? En el acuerdo. sentido de que se creen. Ya, hay una serie de reformas Claro, hay una que deben serie de... acompañar para que Pero sea efectiva. regresando a este bono, porque como usted bien dice, esto debería estar ajustado a la legitimidad. Y cuando se necesitan estas reformas, se necesita que los congresistas no sean tan poco inteligentes como para hacer esta clase de despilfarro. ¿Cuánto ha costado estos bonos para los congresistas y para los trabajadores? 36 millones de soles en plena recesión. Ya les han depositado el viernes, el viernes. ¿Y por quiénes han sido aprobados? Ha sido aprobado por toda la mesa directiva, ¿no? Porque el 17 de octubre contó con el aval del presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, y sus vicepresidentes Arturo Alegría, de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Roseli Amuruz, de Avanza País. Entonces, es lamentable que el congresista fujimorista Alegría diga de que él sí está satisfecho con este bono porque él trabaja de sol a sol. Dice que él trabaja de 8 de la mañana a 11 de la noche y que él tiene que cobrar horas extras que no le pagan. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta lo siguiente. Nuestro ordenamiento constitucional establece que el servicio público es el servicio a la nación, o sea, está al servicio del ciudadano. Exitosa. Y eso parece que se está desnaturalizando, trastocando en la concepción de algunos
dignos representantes del Congreso. El servicio público, y más aún el funcionario público político, como es un congresista, debe poner énfasis en el servicio a la nación, lo cual no significa que no reciban una remuneración adecuada, que creo que ya la tienen, sino significa que lo que debe primar es el servicio a la nación y no el beneficio personal. Lamentablemente, en esta, por ejemplo, volviendo al tema de la reforma política, del restablecimiento del sistema bicameral, lo que estamos viendo, lo primero que han hecho de manera subrepticia y de contrabando es permitir que ellos mismos se reelijan en las próximas elecciones de 2026. Entonces, esta reforma política, que por muchos es saludada como importante, como un avance, sin embargo, es vista fundamentalmente como un beneficio personal, porque los primeros beneficiados van a ser ellos. En ese sentido, creemos que deberían ellos, si quieren sacar adelante esta reforma política importante para el país, es ellos prohibírseles la reelección a los actuales parlamentarios para efecto de que esta reforma política gane legitimidad. Pero eso Y ni otra parte hablar, importante que pues, quiero mencionar, eso ni hablar, porque ellos están pensando en su propio beneficio. Yo rescato lo que usted nos acaba de decir. Antes, hace mucho tiempo, ya lo hemos perdido y con este Congreso lo han sepultado, ser congresista era un honor. Ahora simplemente entran a hacer negocios, a tratar de sacar algún tipo de beneficio y ahora resulta que tenemos que pagarle, pero hasta los bonos que no estaban determinados. Entonces ya no es un honor, sino simplemente están contentos llenándose los bolsillos cuando la población los rechaza según las encuestas y cuando ni siquiera hay leyes que satisfagan al clamor Exitosa. popular. Como usted bien dice, hay leyes que necesitan ser complementadas o leyes que necesitaban ser de otra manera, pero ellos piensan en ellos, no en la nación. El político ha cambiado y, demasiado. y aquí quisiera hacer notar un tema importantísimo, porque en esta reforma del sistema electoral, perdón, del sistema de restablecimiento del sistema bicameral, en efecto también se ha puesto una disposición que pone un tope al presupuesto del Congreso de la República, justamente en el entendido de que no hay un despilfarro, un derroche, un tope que más o menos se ha establecido en 0.6 del presupuesto de la República. Pero si nosotros vemos ese 0.6, es más o menos con el proyecto de presupuesto del año 2024, estamos hablando que el presupuesto del Congreso podría llegar a más de 1.400 millones de soles. Hoy estamos en 928. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente habría un incremento significativo. Y recordemos que cada año el presupuesto de la República se incrementa y por tanto el presupuesto de manera inercial del Congreso de la República podría incrementarse porque tiene como tope el 0.6% del presupuesto del general de la República. Entonces, digamos, si hacemos un cálculo para el próximo año, como acabo de mencionar, estaríamos hablando que el tope podría ser más de 1.400 millones de soles. Entonces, esto de ahí tiene que ser también reflexionado y meditado. Antes de poner tope, que es importante, es pues tener una gestión eficiente. Y de ahí la necesidad de que a esta reforma política del Parlamento que restablezca el sistema bicameral se impulse también una reforma administrativa profunda del Parlamento. No puede ser que el Parlamento administrativamente sea manejado por los funcionarios políticos, que son los parlamentarios. Como hemos sostenido también en varias ocasiones, es necesario que haya una reforma administrativa del Parlamento para que la parte administrativa sea manejado por un gerente general que ingrese por concurso público y que no esté en manos de los congresistas, porque los congresistas que manejan y Exitosa. conducen la administración del Congreso lo que están haciendo convertir al Congreso de la República en una agencia de empleo. Hoy vemos que los altos cargos de confianza en el Congreso están vinculados al partido político que administra el Congreso. Hoy vemos que se están recategorizando o haciendo ascensos sin concurso público. Hoy vemos que hay nombramientos sin concurso público. Hoy vemos que se exoneran de las normas de austeridad de la ley de presupuesto para poder incrementar y darse estos bonos laborales. Entonces, vemos que hay un desorden. De Y es acuerdo. necesario que exista una profunda reforma administrativa del Congreso para efectos de acompañar la reforma política que se está iniciando y De pueda acuerdo. gozar de legitimidad. Tengo una consulta. La Comisión de Constitución está sesionando y el nuevo dictamen que incluye la elección a través de delegados, el retorno a la figura de adherente y el voto preferencial fue aprobado
con 17 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones en esta Comisión de Constitución. ¿Qué quiere decir esto, por favor? ¿Qué tiene que ver con las primarias? Bueno, nosotros tenemos, dentro el paquete de reformas electorales que se aprobaron, era establecer las elecciones primarias, que sean obligatorias, simultáneas, ¿no es cierto? Similar a lo que ha ocurrido en Argentina, lo que se llama por el paso. Esto permitía que la ciudadanía pueda intervenir en el proceso de selección de los candidatos de los partidos políticos. Vale decir, disminuía la capacidad de maniobra de la dirigencia política para armar las listas que iban a los cargos de elección popular. Sin embargo, ahora se está retrocediendo y se está eliminando las elecciones primarias, y con esto estamos volviendo al manejo, Exitosa. digamos, de las cúpulas partidarias para elegir a nuestros candidatos que postulen en las elecciones de elección popular. Esto es un claro retroceso y es una voz de alerta. Y lamentablemente, si restablecemos el sistema bicameral con una eliminación de las elecciones primarias, las denominadas PASO, obviamente es un retroceso en la participación ciudadana para elegir a nuestros candidatos. Creo que eso ya había sido advertido como un gran riesgo, como una contrarreforma electoral a lo que ya se había avanzado. Entonces, cuando dice que este nuevo dictamen incluye la elección a través de delegados, esto quiere decir que las primarias quedaron de lado. Ahora es a través de los Así es. delegados. O sea, es la cúpula partidaria, es el partido quien va a determinar qué candidatos nos van a ofrecer a los ciudadanos para ser elegidos. Cuando la idea era que los ciudadanos también participen en las elecciones primarias, en la selección de los candidatos, porque la característica de las elecciones primarias es que participan la ciudadanía en general, no solamente los afiliados o militantes de los partidos. Entonces nosotros, los ciudadanos, participamos en la construcción, en el proceso de selección de los futuros candidatos en las elecciones a los cargos de elección popular. Sin embargo, hoy nos estarían quitando este derecho. Y eso es un retroceso, y eso ya ha sido anotado por varios expertos. Y yo creo que eso debería ser motivo de reflexión, y esperemos que no continúe, aunque parece ya que la decisión política de nuestra clase política en el Parlamento es aprobar Claro, pero este retroceso, ¿no? no nos ha dado resultado, así como hemos venido manejando la política desde los partidos políticos, nos han puesto cualquier cosa en la bandeja para elegir. Está bien, nosotros tenemos la responsabilidad de elegir a los mejores, pero cuando nos dan Exitosa. a vándalos, a violadores, a gente que después se dedica a mochar sueldos, entonces no tenemos mucho espacio, ¿no? Deberían haber primarias para que todos tengamos la responsabilidad de elegir a los mejores cuadros. Así es la idea de las elecciones primarias obligatorias, simultáneas, es un poco que la ciudadanía, los ciudadanos participamos en el proceso de selección de los candidatos que ofrezcan los partidos políticos, porque ahí participan los ciudadanos en general también. Entonces, esa era la esencia. Hoy estamos retrocediendo, estamos volviendo a la influencia o el poder decisivo de las cúpulas partidarias. Y lo que es peor aún, una reforma que resulta urgente en la ley de organizaciones políticas, es que actualmente hoy tenemos a personas condenadas que pueden estar dirigiendo partidos políticos, personas condenadas en actos de corrupción, en actos de delitos graves, crimen organizado, etcétera, pueden estar Inhabilitados dirigiendo los partidos incluso, políticos. inhabilitados Inclusive como Vizcarra. hoy se sabe que hay dirigentes políticos o presidentes de partido que manejan las cuentas desde la clandestinidad, ¿no? Cerrón. Porque están con orden de captura. Entonces, eso de ahí es una reforma política que hemos estado tratando de impulsar. O sea, que los dirigentes, por lo menos de los partidos políticos, no puedan ser personas condenadas por actos de corrupción y delitos graves, porque es un contrasentido, ¿no es cierto? Tener una persona de ese reproche jurídico que pueda conducir los partidos políticos.